Muy bien, algo fundamental para que nosotros podamos trabajar los siguientes cursos de matemáticas, no importa cuál sea, matemáticas discretas, cálculo diferencial, integral, estadística, probabilidad o cualquiera, nosotros tenemos que tener presente el siguiente axioma. Vamos a definir una serie de axiomas y vamos a definir un campo. Vamos a trabajar, por lo regular vamos a trabajar con el campo de los reales, pero vamos a definir axiomáticamente la suma y el producto. Entonces vamos a definir axiomáticamente ah, la suma, que es un elemento importante de las operaciones, la suma y el producto. Es decir, vamos a definir qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer. Bueno, claro, vamos a definir qué es lo que puedo. Si lo que queremos hacer no está dentro am, de esta axiomatización, quiere decir que es algo que no se puede hacer. O que no está definido en un campo, que no es un campo lo que está en donde estamos trabajando. Bueno, entonces en la suma nosotros tenemos, muy importante, que A más B, es decir, tómate cualesquiera dos números, vamos a trabajar en R. Vamos a trabajar en R para que esto sea más cómodo. Vamos a trabajar en nuestro campo R, entonces voy a poner aquí R. Y entonces para la suma, sean A y B en R, se tiene que A más B es igual a B más A. Es decir, dentro de R la suma es conmutativa, conmuta. Aquí nosotros definimos dos elementos, pero recordemos que podemos tener n elementos, los que nosotros queramos, y siempre los podemos conmutar en el orden que queramos. El orden de la suma no altera el resultado. Bueno, después tenemos que sean A, B y C tres elementos en R, pero recuerden, no es necesariamente tenemos que tener tres. Por lo menos tenemos que tener tres para lo siguiente. Para decir que A más paréntesis B más C es igual a paréntesis A más B más C. Es decir, nosotros estamos asociando A más B y ahora en el siguiente lado de la igualdad estamos asociando, perdón, estamos asociando B más C en el primer lado de la ecuación, en el lado de la izquierda, y en el lado de la derecha estamos asociando A más B. Eso es lo que quiere decir la asociatividad. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos que exista aquí? Nosotros necesitamos que exista el elemento neutro, es decir, el cero, en nuestro campo, en los reales, tal que A más cero, es decir, agárrate cualquier número, súmale cero y te va a regresar el mismo número, el número inicial. A más cero es igual a A. Bueno, finalmente, em, nosotros tenemos que ah, existe B en los reales, tal que am, A más B es igual a cero. Bueno, pero en particular es único, ¿no? Es único. Todos los inversos aditivos son únicos. Entonces, existe un único B en los reales tal que A más B es igual a cero. Este es un axioma muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando ecuaciones. Para nosotros poder, en lugar de decir que algo está sumando, pasa restando o otras cosas, nosotros podemos utilizar este axioma y decir, bueno, para yo hacer un cero en una parte de la ecuación, yo puedo sumarle el inverso aditivo. Bueno, ¿qué tenemos para el producto? Para el producto tenemos algo similar. Tenemos que sean A y B elementos de nuestro campo, tales que A por B es igual a B por A, es decir, también conmutan en el producto. Al igual que en la suma, es análogo en el producto, se pueden conmutar los productos y no altera el orden, el resultado final. Bueno, ahora, sean tres elementos, pero ojo, recuerden, no se queden con la idea de que son tres elementos a la fuerza. Mínimo son tres elementos. Es decir, pueden ser n elementos los que nosotros podamos poner en este punto de la axiomatización. Nosotros vamos a poner que A por B por C es igual a por B por C. Es decir, tenemos tres elementos, pero nosotros podemos tener n elementos, los que nosotros queramos, y siempre los podemos asociar. A veces es importante asociar
para hacer unas cuentas más sencillas, pero bueno, eso lo veremos en otros ejercicios. Ahora, también tenemos la existencia de un neutro multiplicativo. ¿Cuál es ese neutro? Existe, este no es único, porque tiene varios nombres, después lo vamos a ver. Existe el número 1, o bueno, el 1, en el campo, en R, tal que A por 1 lo deja como A siempre. Es decir, A por 1 es igual a A para todo 1 en el campo. Es decir, el 1 lo podemos expresar como de muchas formas. Y bueno, finalmente tenemos que si A es diferente de 0, existe una B en el campo, en este caso estamos trabajando en los reales, tal que A por B es igual a 1. Esto es la existencia del inverso multiplicativo. También es único, ¿no? También es único, el inverso multiplicativo es único. No hay dos, es decir, solamente hay uno. Bueno, y finalmente vamos a tener la unión de la suma y del producto, y entonces vamos a tener un último axioma que une a las dos partes. Vamos a tener un para todo, A, B, C dentro de mi campo, se cumple la ley distributiva, es decir, que A por B más C es igual a, se distribuyen respecto a la suma, ¿no? Entonces sería A por B más A por C. Y bueno, estas son una de las pocas herramientas que necesitamos para resolver problemas de aritmética, de álgebra, de cálculo y de otras asignaturas. Bueno, pero vamos a hacer una demostración porque es importante hacer demostraciones siempre, ¿no? Bueno, voy a demostrar la unicidad, del inverso aditivo. Es decir, voy a demostrar la unicidad del neutro aditivo. Bueno, ¿cómo se hace la demostración? Le voy a poner aquí el punto, voy a llamarle inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Y bueno, inciso D, inciso E, F, G y H. Bueno, vamos a hacer la demostración del inciso C. C, demostración. Demostración. Bueno, vamos a hacer una demostración. Vamos a hacer la siguiente demostración. Bueno, observen lo siguiente. Dice que la existencia, esto también es único, ¿no? El 0 es único. Bueno, la existencia de un único neutro aditivo. Bueno, vamos a supongamos que el 0 no es único. Bueno, y como no es único, va a existir otro 0 que lo voy a llamar 0'. Luego, ¿qué vamos a tener? Estamos de acuerdo en que A más 0 me queda como A. Pero como hay otro 0, digamos, que existe y que me hace lo mismo, yo voy a tener A más 0' es igual a. Bueno, lo que nosotros podemos hacer aquí es igualar, ¿no? Porque tenemos que esta parte de aquí es igual a A más 0 y esta parte de aquí es igual a A más 0. Por lo tanto, tenemos que A más 0 es igual a A más 0'. Y ahora podemos utilizar la ley de la cancelación por la izquierda. Vamos a cancelar en este caso A. Y entonces nos va a quedar que, por lo tanto, 0 es igual a 0'. Que esto justamente nos demuestra que el 0 es único. Es decir, la unicidad del 0 en la suma. Por lo tanto, 0 es único. Es decir, no hay otro número en los reales, en este campo en particular, que nos dé el mismo resultado. Es decir, no hay otro número A más B que nos dé al final A. A fuerzas, B tiene que valer 0 o cualquier número que nosotros pongamos aquí o letra tiene que valer 0. Y el 0 es único por esta demostración. Fin.